Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube que se llama Español por Dentro. Hoy tengo el gran placer de presentaros a señor Fernando Martínez. Él es un experto en el campo de sanitario y él ha trabajado en este campo por más de casi 30 años ahora. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, Fernando. Pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo y sacar un momentito para poder hablar con nosotros. Es que el problema de coronavirus ha pues aumentado mucho, ¿no? En todo el mundo. Y nosotros aquí en la India hemos tenido las noticias de que cuando empezó el problema de coronavirus, España era uno de los países más afectados y sigue siendo uno de los países más afectados, ¿no? Con miles de muertes. Así que, por favor, si podrías darnos un poco de la noticia sobre qué está haciendo actualmente el gobierno de España y también como sanitario, ¿qué podrías comentar sobre este virus? Vamos a ver, primero, cuando llegó aquí, es un virus con unas características que no conocíamos. Tiene una determinada latencia y es muy sigiloso. ¿Qué quiere decir esto? Latencia es que una persona se está infectando, se infecta rápidamente en la faringe, con una velocidad de reproducción terrible, de 100.000 virus al día, y ya tiene capacidad de transmitir la infección. Y así puede estar hasta 5 días hasta que se presentan los primeros síntomas, que suelen ser los más comunes en todo el mundo, ¿no? Tos seca, dolores de cefaleas, dolores de cabeza supraorbitales encima de las cejas, luego más tarde invasión pulmonar, ¿no? Y fundamentalmente uno de los casos más curiosos, uno de los síntomas más curiosos es la pérdida del gusto y del olfato. Bueno, como no conocíamos las características, este tiempo de latencia, añadido a otro, que puede haber casos que tienen síntomas y que no tienen síntomas, hizo que el virus se propagase sin que se enterase la población, ni el gobierno, ni casi nada en España. Había casos aislados, muy sintomáticos, sobre todo en las islas. España tiene unas islas al lado de África y otras en el Mediterráneo. Pues en las del lado de África apareció el primer caso, pero eran casos que estaban controlados. Luego aparecieron aquí, en mi provincia es la más afectada del mundo, en muertes. En fallecimientos, no, en contagios. En contagios Cómo se llama tu provincia? La Rioja, en contagios por 100.000 habitantes, tiene 1.246 contagios por 100.000 habitantes. ¿Todo esto qué hizo? Que cuando el gobierno quiso reaccionar y se dio cuenta de que estaba el virus, se produjo un estallido fenomenal. Es decir, un estallido es que aparecieron de repente casos progresivos cada día. Ya el gobierno había tomado las primeras decisiones, que fue un confinamiento parcial. ¿Qué era un confinamiento parcial? Todos en casa, excepto los trabajos esenciales, es decir, sanitarios, de la alimentación, del transporte, lo que mantiene un país, ¿no? Cuando vio que seguía la progresión, ordenó un confinamiento total a los 15 días y empezó a producir resultados. La curva esta que se utiliza en todos los países enseguida alcanzó el pico más alto y se estabilizó. De ahí empezó a bajar. Y de las medidas que tomó el gobierno, pues hay diferentes opiniones, ¿no? Son las mismas que se manifestaron en la OMS en el mes de enero y en el mes de febrero, cuando se comunicó desde Wuhan, que ha sido muy rápido, porque aquí todo el mundo habla de por dónde ha llegado el virus. El virus ha llegado por todos los sitios y se contagia fundamentalmente en el contacto. El único medio que tienes de cortar la transmisión del virus es el aislamiento social. Es decir, mantener más de 1 metro o 2 metros con la persona infectada. Y luego, pues, los asintomáticos, pues gente que enseguida recupera, digamos, el estado normal, no se enteran prácticamente, no tienen ningún síntoma, pero han sido gente que ha podido infectar a otros. Ahí ha estado el problema. Entonces, toda esta gente se recupera, le hacen un test de anticuerpos. Hay 2 tipos de test. Uno es el PCR, que es el más común en todo el mundo, que es el que detecta el virus en sangre. Si tienes ese virus en sangre, eres un transmisor activo, eres una persona que está pasando la infección y luego con los síntomas que tiene. ¿Qué síntomas tiene que han resultado mortales y que aquí no se tuvieron en cuenta? Que afecta mucho a la población mayor, es decir, una determinada edad, a partir de los 65 años, pero además a la población que tiene una patología añadida,
es decir, gente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene otras enfermedades que el virus indudablemente llega a los pulmones y produce un encharcamiento pulmonar. Pero antes de esto ha invadido todos los órganos. Y puede invadir el corazón, puede invadir el riñón, puede invadir, bueno, de hecho lo invaden todo, ¿no? Entonces, estos órganos a veces fallan y generalmente la gente muere pues por diversos motivos. Normalmente los que tenían una patología añadida son los mayores casos. Entonces, aquí se introdujo en las residencias de ancianos o geriátricos con una facilidad increíble. Y cuando la gente pudo reaccionar, España tiene 17 comunidades autónomas, es como las provincias en la India, ¿no? Y tienen una autonomía total sanitaria, pero el mando único está en el gobierno. Cuando el gobierno reaccionó con el confinamiento, la gente se había dejado, no tomó en cuenta en las comunidades autónomas todas las residencias de ancianos, y cuando se quisieron dar cuenta había una transmisión del virus dentro de las residencias de ancianos terrible. Y de ahí vino la gran mortalidad que hay. Y la facilidad del contagio es que aquí verdaderamente nadie supo cuándo vino, ¿no? Entonces todo el mundo lo achaca a una manifestación del feminismo y no es verdad. Estaba mucho antes y muy diseminado, sobre todo en una gran metrópoli, que es donde más facilidad de propagación tiene el virus, que son las grandes ciudades, que fue en Madrid. Madrid es la que, con diferencia, que tiene casi el 35 o el 40% de todos los muertos del país. Y provincias como la mía, que, bueno, pues hubo una etnia muy especial que tenemos aquí, que fue a un óbito, a un funeral en una provincia vecina, pues se trajo el virus y lo estuvieron transmitiendo durante mucho tiempo. No solo aquí, sino a otras provincias. Esta gente que se dedica al mercado callejero, pues es donde se produjo la transmisión, en nuestra provincia concretamente. Y digo que tuvo un estallido porque había pasado desapercibido cuando de repente empezaron a aparecer casos y en una progresión geométrica. En nuestro país hay 216.582 infectados que han dado positivo a PCR, es decir, que han tenido el virus dentro, más los que han sido asintomáticos y no les han hecho pruebas todavía de test inmunológico. En las cifras de cualquier epidemiólogo dirán y podrán adivinar que no son solo 216.000 los contagiados, sino que tenemos ya aproximadamente, pues puede que 1,5 millones o 2 millones de personas contagiadas e inmunizadas de momento. Dentro de lo que se conocía de este virus, de la propagación, ya lo sabemos todos, que a los 7 días manifiesta síntomas o bien ya se le vence la inmunología del paciente, y este es el problema que ha habido fundamentalmente en el país. Yo creo que el gobierno ha actuado bien. Bueno, ha habido fallos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un problema con los sanitarios terrible. Los mandamos a atajar la pandemia sin los medios adecuados, porque cuando España se quiso proveer de los medios, generalmente en el proceso de construcción de la Unión Europea se distribuyeron las industrias por países. Aquí no teníamos ninguna industria que fabricase medios de protección, es decir, trajes EPI, o sea, trajes aislantes, ni guantes, ni mascarillas, y el mercado estaba, porque se produjo en todos los países a la vez, Italia, España, y en un mes prácticamente se ha extendido por todo el mundo. Mira en Estados Unidos lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces hubo una competencia brutal y pudieron conseguir a duras penas y tarde medios de protección para los sanitarios, y ese es el mayor problema que hemos tenido. Pero bueno, la respuesta hospitalaria yo creo que ha sido increíble, y la respuesta solidaria de la población también. Y luego responder al confinamiento como ha respondido el país. Era la primera vez en la historia que un país entero se quedaba en casa. Nunca había ocurrido una pandemia de este tipo. Yo creo que las cosas han salido razonablemente bien, y al cabo de 6 semanas tenemos ya un 0,6% de factor de propagación. ¿Qué quiere decir esto? Que un enfermo ya no contagia ni siquiera a otro. Es decir, está en franca decadencia, y también, por otro lado, tenemos el mayor número de los mayores números de inmunizados del mundo, ¿no? Tenemos aproximadamente, bueno, exactamente te lo voy a decir, 117.248 personas inmunizadas y curadas, de las que de los 3 tratamientos que se pueden aplicar al virus, uno es con el hidroxicloroquina. Son tratamientos que se están ensayando, que nos avisaron de China que sí que curaban. Bueno, no curan. Disminuyen el volumen, la carga vírica en el organismo, pero tiene que responder tu organismo y vencer con sus anticuerpos al virus. Entonces, el tratamiento es hidroxicloroquina, otro tratamiento es en base a retrovirales, el Remdesivir se está diciendo ahora, había otros 2 retrovirales que también se probaron, y el tercero,
pues que todavía se está testando, pero que es el que más efectivo, y cuando tuvimos el caso de ébola, pues aquí lo pudimos solventar, que es coger suero de los pacientes curados e inmunizados, hacer una centrifugación de ese suero, coger los anticuerpos e inyectárselo a un paciente muy grave. Y bueno, pues ese es a grandes rasgos todo lo que os podía decir, y más las preguntas que me quieras hacer de cómo ha evolucionado la pandemia y qué ha sucedido en España. Sí es verdad que el único medio que hay para controlar el virus es el confinamiento y el aislamiento social. Y a partir de ahora sabemos que quedarán casos activos todavía, que habrá que convivir con ellos, pero la gente ya tiene las instrucciones de que usar mascarilla, tanto en los transportes públicos como no la usamos comúnmente, pero si vas a un comercio y entras a un sitio cerrado donde puede haber varias personas y el aislamiento social se puede romper de alguna forma, se puede infringir, sí que es obligatorio ponerse la mascarilla. La mascarilla no es para no contagiarte del virus, sino por si tienes el virus y no lo sabes, para no contagiárselo a los demás. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, como un experto del sanitario, ¿cómo ves la situación después de que todo se recupere y todos vuelven a las calles, ¿no? ¿Es posible que después de ciertos meses, cuando ya esté normal la situación, el virus se puede volver? El virus no se va a ir. Otra cosa es que haya repuntes de la pandemia. Para evitar los repuntes de la pandemia, tiene que haber una gran información en la población y un comportamiento espartano. Entonces tiene que empezar a funcionar la sanidad pública. Esa es imprescindible. Aquí ya no valen ni clases sociales ni dinero, no. Para controlar la transmisión de un virus solo falta comportamiento personal y una buena sanidad pública que detecte rápidamente los nuevos casos que se vayan produciendo. Imagino que habrá un confinamiento brutal en los países como tales y un control absoluto en las entradas y salidas de vuelos y de viajes. En todas las fronteras va a haber un control exhaustivo. Entonces, ese control permitirá saber si el que viene, la persona que entra, es portadora de virus, y si está en ese periodo de latencia mínimo que puede haber y se manifiesta, inmediatamente controlarlo y aislarlo. Porque aquí, después del proceso te pueden dar el alta en el hospital, pero tú todavía, otra de las cualidades de este virus que hemos descubierto es que puede durar hasta 42 días en el organismo. Ya tenemos casos aquí de 42 días. Es decir, 42 días en los que todavía la ciencia no sabe si tienes el virus activo, pero sí que tienes virus dentro. Es decir, lo que hace el PCR es detectar el ARN del virus, ¿no? Entonces está diciendo que sí, que todavía lo tienes, no sabemos si son fragmentos de ARN que ya no son infectantes o bien esa persona, pero bueno, por si acaso y para guardar las debidas precauciones, lo que se hace con esa persona es aislarla. Todo el mundo tiene la cuarentena medida en 15 días, es decir, una persona si coge un virus, le dan el alta en el hospital, tiene que ir a otro sitio o bien en su casa quedarse completamente aislado o prohibido salir durante 15 días. Y con esto vamos a tener que vivir. Detectar rápidamente los casos y confinarlos y estar viviendo así hasta que salga tanto el tratamiento como la vacuna. Para la vacuna han dicho que van a tardar un año. Nosotros tenemos muy buenos especialistas en buenas vacunas, no en vacunas rápidas. Y no sé si tenemos capacidad de producción para los millones que necesitaría el mundo. Supongo que se llegará a acuerdos con los diferentes países y yo sí soy de los que creo que no tiene que haber un trasfondo de mercantilización de la vacuna, sino ponerla a disposición de la humanidad que le hace falta. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras y espero que a mis alumnos les haya parecido muy útiles todo lo que ha dicho Fernando. Y Fernando, para terminar esta sesión, solo si puedes decir a mis alumnos qué deben hacer y qué no deben hacer en un minuto. Muy bien, lo que tenéis que tener cuidado es en la distancia social en las relaciones que vayáis a tener. Es decir, si no estáis confinados en casa y tenéis que relacionaros, estar a 1 metro o 2 metros de la persona con la que vayáis a relacionaros durante los próximos meses hasta que tengamos o un tratamiento o una vacuna. Si vais a tener que ir en un transporte público, ¿no? Usad una mascarilla que impide, si tú tienes el virus y no sabes que lo tienes, que se lo transmitas a cualquier otro. Es la única forma de controlar el contagio. Pues sí, al entrar y al salir de casa, sí sabemos que el virus permanece vivo en diferentes objetos y en diferentes materiales, el plástico y la madera, unos cuantos días. La higiene personal es absoluta, es decir, cada vez que vuelvas a casa, acostúmbrate a lavar las manos con jabón durante 20 segundos, 10 segundos, y cada vez
que vuelvas a salir, lávate otra vez antes de salir porque puede que hayas dejado algún virus en los diferentes utensilios de tu casa. Aquí normalmente lavamos la lejía. La lavamos con lejía. ¿Sabéis lo que es lejía, no? Con las lejías solemos lavar los cubiertos. Y luego la ropa la lavamos a más de 60 grados, porque siempre queda algo de virus en el algodón. Entonces, con esas profilaxis y esos cuidados, podréis manteneros, evidentemente, al margen de cualquier virus. Pues muchísimas gracias, Fernando. Aquí es Fernando con sus palabras muy, muy sabias y os doy las gracias otra vez a mis alumnos para ver a Fernando y pues hasta el próximo episodio. Chao. Chao.